Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la pendiente de una recta. Para esto veamos su definición. La pendiente de una recta es una medida que nos indica cuán inclinada está la recta en un gráfico. En términos simples, la pendiente describe el cambio de la altura sobre el eje Y y la relación del cambio de la distancia sobre el eje horizontal. Dicho de otra manera, la pendiente lo que nos permite hallar es el ángulo de inclinación que tiene la recta con respecto a una horizontal. Aquí podemos ver otra definición donde dice que la pendiente de una recta es un número que indica qué tan inclinada o empinada está la recta y en qué dirección va. Veamos acá una definición más concreta. Dice acá: la pendiente m de una recta se define como el cambio en la coordenada y, o sea el delta de y, dividido por el cambio en la coordenada x, o sea el delta de x, donde podríamos decir que ese delta hace las veces de variación o cambio. Veamos un ejemplo. Normalmente cuando hablamos del cambio de la temperatura, una forma de hallar ese cambio de la temperatura se halla por intermedio de esta variable, delta de temperatura. ¿Y a qué equivale? Siempre va a ser la diferencia entre la mayor y la menor, o la diferencia entre la final y la inicial. A eso haríamos referencia cuando hablamos de la variación o cambio de una variable. Siempre va a ser algo final con respecto a algo inicial. Entonces, si hablamos de que la pendiente de la recta se define como el cambio en la coordenada y dividido por el cambio de la coordenada x, podríamos estar diciendo que esa pendiente viene siendo la razón existente entre la variación de la coordenada y con respecto a la variación de la coordenada x. Palabras más, palabras menos, si definimos la variación como la diferencia entre dos números, podríamos decir aquí que es y2, distancia final, menos distancia inicial, o y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y esta es una ecuación que me representa o me permite calcular la pendiente para cualquier recta teniendo dos puntos. Básicamente eso es lo que necesitamos, tener dos puntos para poder identificar la pendiente de una recta. Veamos aquí gráficamente cómo lo podríamos visualizar mejor. La demostración de esta ecuación. Entonces ya sabemos que este es el eje x, sobre el eje y, el eje horizontal es x y el eje vertical es y. Vamos a tomar dos puntos acá, un punto aquí de coordenadas x1 y un con coordenadas y1, o sea que mi punto va a ser acá ubicado x1 y1, y de igual manera vamos a tomar por acá otro punto, un punto acá x2, y vamos a ubicar por acá un punto y2 y analizar este punto que se encuentra acá ubicado por los dos puntos de coordenadas x2 y2, ¿cierto? Sería este puntico que nos encontramos acá. Sabemos por definición que lo mínimo que yo necesito para hallar una línea recta son dos puntos, o sea que podemos a través de estos dos puntos trazar esta línea recta, y para calcular su pendiente pues vamos a hallar inicialmente un nuevo dato que está relacionado con este punto, que me va a permitir calcular esta distancia que hay sobre este eje, sobre el eje Y, que vendría a ser que la distancia total que encuentro en este eje con este punto, que es x2 y1, y podemos intentar identificar a qué equivale esa distancia. Suponiendo que todo esto vale x2 y de aquí a acá nos vale x1, yo puedo hacer la diferencia de esas dos, o sea restarle a x2, quitarle x1, y me voy a encontrar que esta distancia de acá a acá es exactamente esta distancia que encontramos acá. Quiere decir que este dato o este cateto de ese triángulo que se me formó ahí tiene las coordenadas x2 menos x1. De igual manera yo podría estar definiendo esta misma relación con respecto a las coordenadas del punto del eje Y. Entonces esto hasta aquí, la altura que encontramos acá es de y2 y la altura que encontramos para el primer punto es de y1. Si yo quiero hallar la distancia que hay desde este punto de coordenadas x2 y1 hasta x2 y2 sobre el eje vertical, pues vamos a encontrar que esta distancia equivale a ¿qué? Muy similar a la anterior. Es lo mismo que decir que a y2 le quito y1, o sea que esto va a ser y2 menos y1, que corresponde exactamente a esta distancia que está acá, y2 menos y1. ¿Y qué viene siendo mi pendiente? Pues mi pendiente viene siendo el ángulo formado por estas dos distancias, o sea la pendiente va a estar dado por la razón existente entre este cateto que se encuentra acá, y2 menos y1, sobre el cateto que se encuentra aquí pegado al ángulo, que es x2 menos x1. Y esta sería la forma como yo puedo calcular
la ecuación de esta pendiente. Si observamos bien, esta representación es muy parecida para hallar la fórmula de la distancia, pero aquí simplemente estamos calculando el ángulo de inclinación que tiene la recta con respecto a una horizontal, haciendo la comparación de la inclinación de esta recta con respecto a sus dos ejes, tanto el Y como el X. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a analizar para este mismo ejercicio, dándole valores, vamos a analizar cómo podemos calcular la pendiente de esta ecuación. Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar como ejercicio de aplicación que vamos a hallar la pendiente de la recta que pasa por los puntos 2, 2 como punto 1 y punto 2, 10, 10, que son exactamente los puntos que tenemos acá. Si nosotros observamos acá, la distancia que hay de aquí a acá son 2 unidades y sube 2 unidades. O sea, este es mi punto 2, 2. Y la distancia que hay de acá, 2, 4, 6, 8 y 10, es exactamente la misma distancia que hay 2, 4, 6, 8 y 10. O sea que mi punto X2, Y2 también tiene coordenadas 10, 10. Serían exactamente esas coordenadas que tenemos para este gráfico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar los datos. O sea, nuestro punto P1, que es de coordenadas 2, 2, que como aparece en la gráfica tiene coordenadas X1, Y1. Y mi punto 2, que es de coordenadas 10, 10, que como aparece en la gráfica tiene coordenadas X2, Y2. Ahora, teniendo esos puntos, vamos a calcular la pendiente. ¿Cómo? Pues aplicando la ecuación de la pendiente, que decía que lo podemos hallar mediante el cambio de la coordenada Y dividido sobre el cambio de la coordenada X. Dicho de otra manera, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Ya teniendo esta ecuación que previamente la vimos, pues simplemente vamos a reemplazar los valores. ¿Quién viene siendo el Y2? Pues Y2 viene siendo 10. Entonces la pendiente va a ser igual a 10 restándole Y1. Y Y1 equivale a 2 menos 2 sobre X2. Y X2 también equivale a 10 menos, ese menos es de la fórmula, X1. Y X1 también equivale a 2. Si yo hago esta diferencia, me encuentro que M va a ser igual a 10 menos 2, que es 8, sobre 10 menos 2, que es 8. Quiere decir que la pendiente, si la simplifico, me queda que es equivalente a 1. Ese sería el resultado para este ejercicio. ¿Y qué es lo que me dice en sí la pendiente? Como lo dijimos previamente, es el ángulo de inclinación que lleva una recta con respecto a una horizontal. Y cuando me dice que es equivale a 1, es como decir 1 sobre 1. Quiere decir que se mueve 1 y sube 1 y encuentra un punto de la recta. Se mueve 1 y sube 1 y encuentra un punto de la recta. Se mueve 1 y sube 1, encuentra un punto de la recta. Se mueve 1 y sube 1, encuentra un punto de la recta. A eso hace referencia esta pendiente. Básicamente así es que funciona. Veamos otro ejemplo para entenderlo mejor. Dice acá, halle la pendiente de la recta que pasa por los puntos P1 menos 6, 7 y P2 9 menos 5. Entonces, inicialmente vamos a sacar los datos del punto P1 menos 6, 7, cuyas coordenadas ¿cuáles serán? Pues X1, Y1. Y mi punto P2 igual a 9 menos 5, cuyas coordenadas son X2, Y2. Bueno, de acuerdo al enunciado, pues ¿qué vamos allá? Pues la pendiente. Ya sabemos que la pendiente es la razón existente entre la variación o cambio del eje Y sobre la variación o cambio sobre el eje X. En pocas palabras, la diferencia de estas dos distancias, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 como fórmula. Ahora, reemplacemos. Ya sabemos que Y2 equivale a menos 5, entonces la pendiente va a ser igual a Y2 que equivale a menos 5. Ahí conservamos el signo, va a ser menos 5. Y este menos es el de la ecuación. Aquí dice menos Y1, entonces menos Y1 equivale a 7, pues simplemente el 7. Todo esto sobre X2, pero X2 equivale a 9, menos el menos de la ecuación, X1 que es menos 6. Aquí el menos 6, importante entenderlo, nos lo llevamos como el signo sobre menos 6. Y para poder realizar esto, pues simplemente aplicamos ley de signos para romper paréntesis. Entonces me queda que arriba es una suma de negativos, M va a ser igual a menos 5 menos 7, o sea menos 12. Todo esto sobre 9 menos por menos más 9 más 6. Y 9 más 6 es 15, quiere decir que M es igual a menos 12 sobre 15. ¿Puedo simplificar? Si puedo simplificar, simplifico. Si yo observo estos dos números son múltiplos de 3, puedo sacarle tercera. O sea que M va a ser igual a ¿qué? A tercera de menos 12, que es menos 4, sobre la tercera de 15, que es 5. Y dicho de otra manera, menos por más es menos, toda la fracción es negativa, podemos dejar este resultado. M igual a menos 4 quintos.
Bueno, aquí, aunque el ejercicio no nos lo pide, vamos a hacer la gráfica. Vamos a trazar estos dos puntos, vamos a ubicar estos dos puntos en la gráfica y vamos a dibujarla. Sabemos que con 2 puntos necesitamos, solo 2 puntos necesitamos para dibujar una línea recta. Entonces vamos a analizar el comportamiento de esta gráfica. Observemos, aquí lo que hicimos fue que ubicamos cada punto con una unidad. Entonces 1, 2, 3, 4, y para no aglomerar mucha información en la gráfica, pues ubicamos puntos de 4 en 4, 4, 8, y aquí hacia el infinito sobre el eje X, y a la izquierda menos 4 menos 8 hasta menos infinito. De igual manera sobre el eje Y, positivo 4, 8, 12 hasta el infinito sobre el eje Y positivo, y hacia abajo menos 4, menos 8, menos 12 y hasta menos infinito. Como solo necesitamos estos dos puntos, pues vamos a ubicar el punto 1, menos 6, 7. Entonces el punto 1, menos 6, 7 me quedaría menos 6 por acá y 7 por acá. Entonces aquí me quedaría el punto 1, menos 6, 7, que tiene coordenadas x1, y1, y mi punto 2, 9 menos 5, quiere decir que recorro 9 hacia acá, 8 más 1, 9, y bajo 5, 2, 4, 5, aquí quedaría mi punto 2 de coordenadas x2, y2, mi punto 9 menos 5. Con esos dos puntos yo puedo trazar una línea recta, la vamos a trazar, que pase por esos dos puntos, y lo que podemos visualizar acá es lo siguiente. ¿Cómo yo podría interpretar el concepto de la pendiente? Entonces, una forma es observar, el menos lo puedo colocar, es para toda la fracción, pero se lo puedo colocar al número de arriba. Quiere decir que baja 4 números hacia acá, baja 4 números, 1, 2, 3, 4, y se mueve 5 hacia el eje X, 1, 2, 3, 4 y 5, y ahí encuentro un punto que hace parte de la misma línea. A eso hace referencia el concepto de pendiente, el ángulo de inclinación que lleva a la recta. Observemos desde este mismo punto sobre el eje Y, en este caso este es Y, delta de Y, sobre X, delta de X, ¿cierto? Su resultado como respuesta, como distancia, me dice que baje 4 puntos, 1, 2, 3, 4, o sea, me ubico por acá, bajando, me ubico aquí bajando, y recorro 2, 4 y 5, y me encuentro con otro punto de la recta, ¿sí? De igual manera, como hice este anterior, puedo hacerlo nuevamente. A partir de acá bajo 4 puntos, 2, 4, y recorro 2, 4 y 5, y me encuentro con otro punto de la recta, y a eso hace referencia la pendiente de una recta, al ángulo de inclinación que lleve esta sobre varios puntos. Bueno, si nos damos cuenta, esta gráfica aquí medio negativa, simplemente viene en forma decreciente. Si hubiera sido positiva la pendiente, simplemente su inclinación cambia, no arrancaría de arriba hacia abajo, sino más bien tendría una inclinación de abajo hacia arriba con esta inclinación. Bueno, veamos aquí un ejercicio de aplicación para comprender mejor este tema. Dice acá, un ciclista sube una colina y recorre un tramo que comienza en el punto 1,4 y termina en el punto 4,10. ¿Cuál es la pendiente de esta subida? Inicialmente vamos a sacar los datos. P1 es igual a 1,4 y tiene coordenadas x1, y1, y P2 es igual a 4,10 y tiene coordenadas x2, y2. Podemos hacer la representación gráfica de este dibujo y simplemente vamos a encontrar que existe una inclinación que debemos calcular su pendiente, de tal forma que si tenemos aquí un ángulo de inclinación y me va a permitir calcular la inclinación por donde sube el ciclista, sabiendo que este punto donde arranca es de coordenadas 1,4 y termina en un punto de coordenadas 4,10. Simplemente lo hicimos gráficamente de esta manera para de pronto interpretarlo, saliéndonos del plano cartesiano con una representación visual diferente. Vamos a analizar lo siguiente. El ángulo de inclinación de esta recta corresponde exactamente a la pendiente, y ya dijimos que la pendiente se calcula mediante esta ecuación. Entonces vamos a reemplazar simplemente los datos. Sabemos que y2 equivale a 10, de acuerdo al ejemplo, menos y1 que equivale a 4, sobre x2 que equivale a 4, menos, ese menos es el de la ecuación, x1 que equivale a 1. Entonces si observamos bien, la pendiente va a ser igual a 10 menos 4, que es 6, sobre 4 menos 1, que es 3, y 6 sobre 3, eso me da 2. Quiere decir que la pendiente tiene una inclinación de 2 grados, dicho de otra manera. Puede ser la forma como lo podemos representar. Bueno, espero que les haya gustado este video. La intención era intentar dar a conocer el concepto de pendiente de una recta,
y pues seguiremos en nuestro estudio de lo que es la función lineal para complementar más esta información. Así que no siendo más, como siempre les voy a dejar aquí algunos ejercicios propuestos relacionados con este tema y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.